Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Estamos muy felices acá con Luisa Ramírez de recibirlos hoy a Fundación Educa México, a Mónica y a Monse que se acercan esta tarde a conversar con nosotros en este espacio que se llama Latidos y que tiene este nombre porque es una entrevista, pero como distinción nos interesa un poco reconocer esos impulsos más del corazón, de la emoción, de lo íntimo que implica compartirse, ¿no? Experiencias, proyectos, educaciones. Así que muchas gracias por estar acá y sin demasiado preámbulos, nos gustaría, si pueden ustedes mismas presentarse y contarnos cómo es y cómo ha sido su relación con la educación. Muchas gracias. Adelante, Monse. Gracias, Moni. Pues yo soy Monse Fonseca, y yo soy directora de vinculación y capacitación en Fundación Educa México. De formación estudié educación primaria, o sea, maestra de primaria. Yo creo que la educación es el motor para cualquier cambio social, ambiental, etcétera. Entonces, como ya les dijo Moni, también yo me he especializado desde que estudiaba la carrera en educación ambiental y climática, mucho más joven, desde joven. Entonces, por ahí nace como todo este interés que tengo en la educación y sobre todo en la educación. Gracias, yo soy Mónica Cinco. Yo soy doctora en antropología social y tengo muchos años colaborando en la organización. De hecho, toda mi carrera profesional ha sido en organización de sociedad civil, en Educa. Em, y a mí me parece que también como Monse, que la educación transforma vidas. Y entonces es por eso que me he mantenido como muy fiel al proyecto, muy fiel a la causa y muy convencida de lo que hacemos. Yo creo que la educación abre perspectiva, abre oportunidades, eh, y genera interés por el mundo. Así es de que es por eso que tengo tantos años en Educa y es por eso que hay temas que me interesan en particular como educación alternativa, nuevos modelos que no desdibujen la personalidad de los diferentes tipos de estudiantes que existen. Y pues nada, creo que eso es lo que quería compartirles. Gracias. Ahora nos gustaría si nos pueden contar qué significa Educa en sus vidas y qué sienten que Educa aporta a la educación o a la vida de de esos maestros, de las escuelas, de los jóvenes, de los niños que están en esa red, ¿no? Y en esa conversación. Sí. Pues mira, yo podría compartirte que Educa es de las tres cosas por las que yo me levanto todas las mañanas y es de las cosas que me alegran la vida. Yo pienso en Educa y de veras agradezco tanto a la vida tener la posibilidad de estar en un proyecto tan padre, de tanto alcance y en el que podemos hacer muchísimas cosas. Para mí, Educa desde hace muchísimos años le da mucho sentido a mi vida. Las otras dos cosas son, desde luego, mi familia y la tercera es yo soy promotora comunitaria, promotora cultural de migración de chinos en el país porque soy descendiente. Entonces, Educa, mi trabajo como promotora cultural y mi familia es lo que a mí me alegra la vida y es la razón de ser de por qué soy feliz, ¿no? Y entonces, me parece que desde el cariño las cosas son más fáciles. Así es de que yo veo a Educa así como mi trabajo, así como la posibilidad de crecer profesionalmente, pero también como la posibilidad de regresarle a mi país que tanto quiero, mucho de lo que yo tuve y de lo que he recibido, porque yo tuve unos papás que les preocupó mucho que yo fuera a la escuela. Tuve una escuela padrísima, yo disfruté tanto ir a la escuela que me parece que ahora que ya estudié un doctorado y además que vengo de escuelas públicas, lo que me toca a mí es regresarlo y me parece que a través de Educa yo regreso mucho de eso que yo recibí de mis maestros, de mis papás, del sistema público, el sistema educativo en México. Yo creo que Educa, a través de los programas que tenemos, estoy totalmente convencida de que sí transformamos vidas y las transformamos en el presente y la apuesta es que esa transformación llegue al futuro cuando estos niños, niñas, jóvenes sean adultos, porque lo que nosotros, en el fondo, nuestro modelo es un programa que busca desarrollar capacidades y habilidades para la vida, ¿no? La parte académica nos resulta importante, pero creo que en el fondo lo que estamos buscando es un perfil de egreso de gente que sea feliz, de gente que sean buenos ciudadanos, de gente que pueda aportar, no importa si lograste una licenciatura o lograste un doctorado,
sino que con lo que tienes y con lo que eres feliz y eres capaz de salir adelante en un mundo que se ha vuelto tan complejo. Yo creo que hoy jóvenes, estudiantes, se están enfrentando a un mundo que demanda muchísimas cosas, pero para nosotros lo importante es que la gente se sienta contenta y sepa ver cuando hay oportunidades. Y me parece que nuestros programas es justo lo que dan, abrir un mundo de posibilidades dentro de lo que ellos son y lo que ellos tienen, para que sean adultos felices y para que en lo que sea, en lo que se dediquen, se sientan satisfechos con la vida que tienen. Entonces, eso es para mí lo que significa la fundación. Pues yo creo que mucho ya lo dijo Moni. Si yo pudiera resumir justamente en una palabra lo que hace Educa, yo creo que sí es que damos oportunidades. Y damos oportunidades en un mundo que se siente constantemente retador, en donde hay mucha desigualdad, donde las brechas de desigualdad son cada vez más grandes. Y lo veo en las escuelas, lo veo en los niños, las niñas, los jóvenes con los que trabajamos, cómo lo que hacemos y los programas que acercamos en un México en donde, por ejemplo, no hay una educación financiera de manera formal, no hay una educación ambiental de calidad, acercar estos programas a estas niñas y niños que de otra manera no las tendrían, les abre perspectiva, les abre oportunidades y los acerca y ayuda a reducir, aunque sea un poquito, esas brechas de desigualdad en donde una educación de calidad y abrir nuevas metodologías, tener maestras y maestros más capacitados, programas innovadores, acceso a equipos y herramientas que de otra manera no tendrían, de verdad hace la diferencia en cada una de esas vidas con las que estamos trabajando. Entonces, de verdad que ofrecer oportunidades y tener la fortuna de que el trabajo que hacemos día a día abra oportunidades y abra perspectiva a niñas, niños y jóvenes en México, pues es lo que hacemos y es muy bonito. Gracias por el impulso, por el avidez también de sus voces. Uno, desde este Observatorio Latinoamericano de las Infancias, ¿no? Este proyecto de nuestra escuela, que hoy les estamos también compartiendo a ustedes, nos interesa hacer investigación con niños, con niñas, con niñes, pero nos interesa recuperar también a la infancia como una condición de investigación, de vida, ¿no? Porque creemos que, bueno, gran parte también de la sistematización de estos datos sobre la infancia pecan de este autocentrismo y muchas de las cuestiones que también, por las cuales nosotros también nos movilizamos y donde sus voces también resuenan, ¿no? Esto también del ambiente, de las migraciones, de la desigualdad. Así que, bueno, muchas gracias por ir instalando también estas narrativas y también estas contranarrativas que nos van enhebrando. Y desde este preámbulo que les hago es para hacer una pregunta, que es que si nos pudieran contar un poco a este grupo que está hoy también recibiendo sus voces y conversando con ellas, si nos pudiesen contar cómo fue su infancia, cómo la contarían hoy, y cómo esa infancia se activa, se revive a partir de esta participación en Educa. Yo crecí en una familia de papá extranjero, papá muy grande, papá chino que le llevaba 25 años a mi mamá, entonces ya te imaginas que era una familia pues diferente porque mi papá no leía muy bien español, no hablaba muy bien español, le llevaba 25 años a mi mamá. Soy la segunda de cuatro hermanos, somos tres mujeres y 14 años después nos llegó el hermanito, mi papá siempre quiso tener un hijo, así es de que llega 14 años después. Y yo recuerdo una infancia muy feliz, o sea, una familia en donde la diferencia sumó, ¿no? Que mi papá fuera extranjero, pues a nosotros nos dio muchísimas cosas, entre ellas me parece que el gusto por la escuela, me parece que también la disciplina por hacer y por, digamos, comprometerte con lo que verdaderamente te gusta. Yo crecí en una escuela de religiosas católicas, en una escuela de puras niñas, y entonces ahí me di cuenta de que pues dentro de un grupo que aparentemente era tan homogéneo, ¿no? Puras niñas, clase medieras, un colegio católico, pues había muchísimas formas de aprender y muchísimos intereses diversos. Así es de que yo termino ahí hasta la preparatoria y en la universidad entro a una escuela pública, antropología social, nada que ver, ¿no? Digamos, muy lejos de donde yo vivía, me implicaba trayectos muy largos, tenía compañeros mucho más grandes que yo entré a la universidad a los 18 años y tenía compañeros de 30, 40 años en la carrera, entonces para mí era un poco al principio como, ¿por qué hay gente tan grande estudiando la licenciatura? Entonces fue muy bonito y en la licenciatura pues aprendí
Pues muchas cosas, porque en antropología social, sobre todo, me parece que lo que nos da es entender que la diferencia no está mal y entender que la diferencia, al contrario, la diferencia te aporta, te enriquece y que aprender a escuchar a la gente te enriquece más a ti de lo que tú le puedes dar a las personas. Así es de que después yo estudié una maestría en el Colegio de México, hice un doctorado ahí mismo en la UAM y yo creo que mi gusto por la escuela tiene que ver por el entusiasmo de mis papás por la escuela, ¿no? Mi papá terminó hasta secundaria, mi mamá terminó hasta secundaria. Entonces, para mí, regalarle a mis papás un título de doctorado fue padrísimo. No porque ellos lo esperaran ni porque me obligaran, sino porque me parecía que era una forma de regresarles tanto trabajo y tanto esfuerzo para que yo pudiera ir a la escuela. Yo recuerdo una infancia muy acompañada con mis hermanas. Mi hermano llegó mucho después y cuando él estaba adolescente yo salí de mi casa, pero recuerdo una familia muy integrada, recuerdo una familia muy cálida, como muy acogida, una familia en donde pues el trabajo es lo que permitió que saliéramos adelante. Y me parece que todo eso es lo que me ha permitido llegar a Educa. Yo entré a Educa primero como coordinadora, luego como directora de programas, ahora como directora general. Y me parece que mucho de la alegría por mi trabajo tiene que ver por la alegría que mis papás me dieron a mí por la escuela y también porque en la escuela en la que yo crecí, eh, pues logré hacer grandes amistades que al día de hoy siguen siendo mis amigas y porque yo viví una infancia tan padre en mi escuela, padre es una expresión muy mexicana para decir tan bonita, ¿no? Eh, Viví, imagínate, estuve casi 15 años con las mismas compañeras en la misma escuela, con las mismas monjas, y yo veo mis años hacia atrás y digo, gracias a la vida por haber estado en esa escuela, por haber tenido los papás que tuve, porque todo eso me dio como este sentido de vocación y de servicio que hoy hace que yo disfrute tanto Educa y que hoy hace que mi cabeza esté buena parte del día pensando cómo hacemos para que eso que yo viví tan alegre y eso que sé que muchas de mis compañeros, compañeras en Educa vivieron tan alegre, podamos transmitirlo. Fíjate, una cosa muy bonita que quisiera compartirles es que en Educa no tenemos valores institucionales, en Educa tenemos ADN, ¿no? Porque es un sentido más profundo, es parte de ti. Y uno de el ADN número uno en la fundación es trabajo, ahí se me está yendo, es felicidad. Personas felices, así dice literalmente, personas felices. ¿Y qué significa esto? Que las primeras personas que tenemos que ser felices somos nosotros. Y yo vengo de una vida tan feliz y me siento tan satisfecha con la vida que tengo, con la infancia que tuve, con la juventud que tuve ahora que soy una adulta madura, ¿no? Voy a cumplir 48 años. Que me siento tan feliz por mi historia de vida, tan satisfecha con lo que he logrado. em, Tan feliz con la familia que tengo, tan feliz con el equipo que hay en Educa, tan feliz con los programas que tenemos, que me parece que eso en mucho Educa logra transmitirlo, ¿no? Porque hemos incorporado esta idea de la felicidad y la felicidad no como estar todo el tiempo jajaja, sino la felicidad como entender que hacemos algo que nos gusta y hacemos algo que pues le está generando una transformación positiva a la gente que nos rodea, porque esto de personas felices no solo tiene que ver con los programas y con estudiantes y con escuelas y con docentes, tiene que ver también con los proveedores, que toda la gente que interactúa con nosotros, cuando se dé esa interacción, sienta satisfacción por colaborar con Educa. Entonces, yo creo que mucho de lo que soy hoy, bueno, casi todo lo que soy hoy, tiene que ver con esta infancia pues tan sana, tan acogida y llena de mucho amor, porque creo que si algo nos dieron mis papás a mis hermanos y a mí, fue mucha presencia, mucha apertura. Yo me acuerdo que mi papá cuando le dije que iba a estudiar antropología, no entendía qué era, ¿no? O sea, él ni en chino me decía eso qué es, pero nunca hubo una negación, nunca hubo, y eso de que vas a vivir, te vas a morir de hambre, ¿no? Que es algo que se reitera muy comúnmente en las carreras de ciencias sociales, sino al contrario, fue de apoyo, de apertura, de cariño, de flexibilidad, y creo que eso hace que yo sea la persona tan feliz y tan satisfecha que soy el día de hoy. Bueno, pues yo les voy a compartir también que tuve una familia. Yo soy la hermana del medio. Tengo un hermano mayor que me lleva 4 años y una hermana menor que nos llevamos nada más un año. Entonces fuimos muy cercanos y para mí algo que marcó muchísimo mi infancia y que tengo muy claro que ha definido mucho de lo que soy hoy
es ver todo el sacrificio y el trabajo que mis papás pusieron para que nosotros pudiéramos tener una buena educación. Y eso siempre me ha llevado a reflexionar justamente las oportunidades que tener una buena educación y unos papás que te apoyan y un hogar estable te da. Y que por eso creo tanto en la importancia de ofrecer estas oportunidades, porque sé que yo las tuve y me he puesto a pensar muchas veces cómo hubiera sido mi vida tan diferente de no haber tenido la educación que tengo, como las oportunidades que mis papás me han dado y que no todos tienen. Entonces valoro muchísimo eso, valoro muchísimo el privilegio de la educación que tuve, de la estabilidad que tuve en un hogar y que eso al final impacta muchísimo en las capacidades que puedes desarrollar, en los valores, en las habilidades que tienes. Y me ha llevado muchísimo a valorar eso y analizar constantemente, porque desde mi carrera, como que estudié educación primaria, cuando trabajaba con los niños, veía muy claro cómo la falta de un hogar estable, la falta de oportunidades marca muchísimo las posibilidades que puedes tener en tu futuro. Entonces, eso es algo que constantemente quiero recordarme porque es algo en lo que quiero trabajar, porque ofrecer esta estabilidad y las cosas tan básicas a veces como tener un hogar sano, seguridad, comida, salud, que son cosas básicas, impactan demasiado en la educación y por lo tanto impacta demasiado en las posibilidades que una niña, un niño o un joven puede tener en su futuro. Cómo eso pues genera brechas de desigualdad y cómo nosotros podemos trabajar desde este privilegio que tenemos en dar esas oportunidades a otras niñas y niños. Entonces, para mí también fue muy marcado que yo siempre desde niña tenía mucha curiosidad y mis papás siempre alimentaron esa curiosidad. Si yo quería un libro, mi papá buscaba un libro de algo que pudiera interesarme y que eso marcó la persona que soy hoy, alimentando esa curiosidad por cosas que podían ser diferentes, o sea, que podían parecer raras porque a lo mejor a nadie en mi familia le interesaba, como si yo quería estar en un grupo de teatro, pues ándale, pues está de dónde sacó que el gusto por el teatro y entonces me llevaban a practicar teatro, que son habilidades que el día de hoy me sirven para mi carrera, para lo que hago. Entonces, el alimentar, el tener una familia que alimentó esa curiosidad, esos gustos, que alimentó mis habilidades y las cosas que yo quería hacer, es algo que también tengo muy marcado que hoy en mi vida laboral y en la pasión por trabajar en una educación y por tener un mundo más sano, más justo, sé perfectamente que todo eso viene de mis papás, de la infancia que tuve. Gracias. Me quedo así también mientras las escucho, también respirando y agradeciéndoles sus respuestas. Pensaba en esto, la curiosidad, la apertura, la flexibilidad, la presencia, un poco esa forma también de la niñez habitar la investigación, que es lo que queremos nosotros ir componiendo desde acá. Así que gracias. Y nos gustaría con Luisa preguntarles qué, qué creen que cambió, ¿no? Respecto de esa juventud o de esa infancia que ustedes nos relatan, donde eh, les agradecemos mucho por abrirse a compartir sus historias también, porque eh, a recuperar a las familias del amor y la diversidad, ¿no? De esos discursos, ¿no? Que tan tradicionales han erosionado estos puentes, nos parece importante también desde este observatorio, a partir de a estas conversaciones que hacemos, no solamente de los proyectos que movilizamos, los activismos que sostenemos, o las educaciones que nos vamos compartiendo y desaprendiendo, también vamos enhebrándonos, ¿no? en proyectos que nos hacen pensar mucho a Luisa y a todo el equipo que nos vamos sumando a este observatorio, que tienen que ver muchas veces con cuestiones muy esenciales, que es volver a pensar a la familia, a la estabilidad del hogar, al barrio, ¿no? Cuando pensamos en cómo nuestras infancias estuvieron atravesadas por esas condiciones, ¿no? de común unidad, que hoy por hoy están bastante erosionadas, ¿no? Como ustedes también reconocen al pensar educa, ¿no? Y de pensar cómo estos tiempos son tan violentos con cada uno de nosotros. Y bueno, me gustaría eso, preguntarles si pueden contar o si les interesa, no como hacia un punteo exhaustivo, sino como más que nada como un sentir de qué creen que cambió respecto de esas infancias que a ustedes habitaron y las infancias actuales, ¿no? A quienes les toca ser niños hoy. Y bueno, eso, preguntaría. Sí, pues a mí me gustaría compartir que creo que o sea, en mi época, cuando yo era niña, ser niño o ser niña era mucho más sencillo de lo que es hoy. Creo que hoy, pues, estudiantes en todos niveles están expuestos a una cantidad de información, a una cantidad de estímulos,
que nosotros no teníamos. Hoy hay que escoger para todo y hay que escoger. Yo antes escogía entre uno, dos o tres, ahora tienen 50 para escoger y eso genera angustia, genera ansiedad y eso si nosotros no acompañamos el proceso para que no se viva así, me parece que complica mucho el proceso, los procesos de aprendizaje en las escuelas. Creo que antes era mucho más fácil y creo que hoy, pues sí, están mucho más expuestos. Creo que la tecnología ayuda muchísimo, pero también genera mucha angustia. Creo que hoy de las cosas muy positivas que yo veo es que tenemos mucha más apertura en muchos sentidos de reconocer la diversidad y de respetar la diferencia que en mis épocas no había, ¿no? Había como mucho estigma sobre ciertos temas y hoy no es que no lo haya, pero hoy estamos los docentes y padres de familia, creo que estamos mucho más abiertos a poder escuchar algunos temas de los que no se hablaba cuando yo era estudiante de primaria o de secundaria. Eso me parece muy positivo. Creo que hoy hay una recuperación en muchos sentidos de preocupación de organizaciones como Educa. No se desdibuje la individualidad de cada uno de los estudiantes, sino que esa individualidad sume para enriquecer los proyectos. Me parece que hoy están puestos sobre la mesa temas que antes no se revisaban, como el de la educación financiera, por ejemplo, ¿no? Que pareciera una obviedad, pero no ha sido obviedad durante muchos años en México. Me parece que hoy habemos muchas más organizaciones trabajando temáticas importantes y reconociendo que las formas en las que aprenden niños, niñas y jóvenes son diferentes, que no hay una sola forma de aprender, sino que hay múltiples formas de aprender y que se están generando modelos para incorporar a todas esas personas que pues históricamente en el país han quedado fuera porque ha habido un solo modelo que estandariza y que homologa, ¿no? Y que desdibuja y que resta además. Eso me parece muy positivo. Creo que hay hoy tener sobre la mesa puesto el tema del bullying es súper importante porque entonces sabemos que eso lastima y entonces estamos buscando cómo evitarlo. Y creo que todo esto que ha resultado positivo también viene acompañado de nuevos retos. En México me parece que el tema de las adicciones es un tema que en mi época no se vivía y que es un tema en el que hay que poner atención y hay que hablar de eso. En México acaba de salir la encuesta de edades de cómo son las adicciones y hoy en nuestro país empiezan más jovencitos, desde los 9 años, ¿no? Entonces me parece que tener esta información para poder establecer programas que prevengan es súper importante. Eh, y creo que esta exposición y esta angustia que genera en estudiantes de todas edades por estas exigencias que hay, en muchos los adultos somos responsables. Entonces, creo que no, tenemos el gran reto de hacer que los espacios educativos y que la vida pues, de los chavos, de las chavas, pues sean felices, pues, porque en el fondo lo que queremos es que también sean adultos felices, ¿no? Entonces, creo que desde Educa tenemos esa gran responsabilidad y me parece que para mí el lugar donde trabajo es justamente el medio que yo he encontrado para tratar de revertir estas cosas que yo veo que hoy eh, pues generan mucha ansiedad y que yo no tuve y que por eso creo que también soy una persona muy feliz. Pues yo estoy de acuerdo completamente con eso. Justamente creo que una de las cosas y de los cambios más importantes que hay es para bien y para mal el acceso a la tecnología que ha revolucionado completamente cómo vemos el mundo y cómo lo vivimos, la información que llega a los estudiantes que justamente puede ser muy abrumador. Pero por la otra parte también parte de eso ha abierto la comunicación, la forma de pensar, la forma de entender el mundo, cosas que no se veían antes como las maestras, maestros y papás cuestionándose las formas de crianza que había antes, que podían ser muy violentas y que ahora cada vez más hay personas cuestionándosela y no solo cuestionándose, sino definiendo nuevas formas de criar y de respetar el desarrollo humano y el desarrollo de las infancias. Y también con eso vienen temas como dice Moni, no se hablaban antes, temas como la salud emocional, cosas tan importantes que no se tomaban en cuenta y que se creía que la salud solo era
pues el cuerpo físico y no se trabajaba la mente y no se hablaba de ansiedad y hablar de ansiedad y hablar de ir al psicólogo era cosa de gente loca y ahora empezamos a entender mucho mejor que es igual de importante trabajar la mente y cuidar la mente que cuidar el cuerpo. Y eso viene con muchas oportunidades de desarrollo humano para las niñas y niños y jóvenes que cada vez más pequeños también tienen enfermedades, que mucho viene también con el acceso desmedido y poco cuidado de la tecnología y de la información que hay, enfermedades como déficit de atención y estas cosas que antes no se hablaban, que no se tocaban, que eran tabú y que ahora hay más investigación, se habla mejor y se atiende mejor a estos estudiantes que antes simplemente eran relegados del sistema educativo porque no se sabía tratar y porque no se hablaba de eso. Y ahora se habla de eso, se entiende mejor y por lo tanto se trata mejor. Entonces creo que para bien y para mal hay mucha información y lo que nos toca como sociedad civil y como personas que trabajamos en educación y con niños y niños, pues es dar las herramientas para que ellos puedan usar para bien toda esta información que tenemos en la actualidad y hablar de los temas que no se hablaba anteriormente. Gracias. Nos entusiasma el entusiasmo de ambas para este espacio. Un poco nos gustaría preguntarles, eh, pensar desde este observatorio de las infancias en nuestra América, quiere involucrar, como le decíamos, a los niños. Entonces nos gustaría preguntarle, a partir de su experiencia en los proyectos, en Educa, cómo podemos garantizar instancias de participación de estos niños, de estos jóvenes en este espacio. No solamente pensándolos como algo metodológico, técnicas o algo que nos compartan, sino como estos modos de afectarse, de poder ver a los jóvenes, poder conversar, poder escucharlos, ¿no? Y que ustedes también movilizan en sus proyectos. Y fíjate que algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien, primero decirles que Educa trabaja en contexto escolarizado, es decir, todas las actividades de nosotros se dan dentro de la escuela y se dan en horario escolar. Entonces, desde la parte como muy de forma, nosotros siempre buscamos que la escuela se abra, que abra espacios institucionales para poder esto conocer como cuáles son los temas de interés, en qué les gustaría participar. Y hemos intentado que en las diferentes propuestas educativas de Educa haya un comité estudiantil, ¿no? Y el comité estudiantil puede ser desde los niñas de preescolar, o sea, muy pequeñitos, primera infancia, hasta comités juveniles de estudiantes de entre 15 y 18 años, pasando por toda la primaria que en México va desde los 6 a los 9 años. Y entonces en estos comités infantiles o estos comités estudiantiles más bien, pues lo que hacemos es construir con ellos las iniciativas o construir con ellos los eventos, por ejemplo, ¿no? Como la Feria Educa, Ahorra y Emprende que conoce Luisa. ¿Cómo les gustaría que se diera? Más allá de que Educa diga, bueno, ahora los horarios son tal, 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 es, ok, hay una estructura que tenemos que seguir por, digamos, por logística, pero ¿qué tendríamos que mover? ¿Cuándo tendrían que intervenir? Si va a haber paneles, ¿en qué les gustaría conversar? ¿Quién les gustaría que moderara? Eh, ¿Podemos tomarles fotos o no podemos tomarles fotos? Es decir, de hasta las cosas más mínimas del detalle, tratar de abrir estos espacios que a veces a las instituciones como nosotros nos cuesta trabajo, y digo como nosotros porque hay como muchos compromisos amarrados con la escuela, con el donante, con la Secretaría de Educación Pública, pero esto me parece fundamental porque si no, tus iniciativas pierden sentido. En el fondo de lo que se trata es que a ellos les haga sentido, ¿no? Y entonces tenemos que construir en conjunto para que genere valor. Me parece que si no hay interés en lo que hacemos, difícilmente imponerlo da resultados. Y hemos encontrado que cuando se abren estos espacios institucionales para permitir, no para darles voz, porque a mí me parece que ellos tienen voz, es para escuchar su voz, ¿no? Para entender qué es lo que ellos necesitan, la cosa fluye más bonita y es mucho más enriquecedora y los eventos fluyen mejor. Entonces, esa es una de las iniciativas. ¿Qué otras cosas hemos hecho que han funcionado muy bien? Que en proyectos específicos y en contenidos específicos hemos organizado, por ejemplo, grupos focales, que eso creo que funciona muy bien, ¿no? Vamos a dialogar y vamos a conversar y ustedes llevan este es un temario general, ustedes ayúdenos a construirlo, a destruirlo, a ver cómo funciona. Los grupos focales también creo que me parece muy bien y no es algo que solamente hacemos con estudiantes, también lo hacemos como con docentes, a veces lo hemos hecho con padres y madres de familia.
Pero me parece que estas dinámicas son muy enriquecedoras porque entonces sí nos mantienen en el foco de lo que verdaderamente a ellos les interesa. Me gustaría solo agregar a eso que Moni ya lo dijo muy completo, solo contarles también que tenemos la fortuna de llegar a muchos contextos. Trabajamos con escuelas en todo el país, escuelas rurales, escuelas interculturales, y eso nos permite también escuchar toda la diversidad de voces, porque trabajamos con la mayoría, más del 90% son escuelas públicas. Algunas también dentro de esas son escuelas de sociedad civil que trabajan con población vulnerable y algunas pocas escuelas privadas que trabajan en algunas actividades muy específicas, pero el trabajar con escuelas en todos los estados, en un país tan grande como México, pero también escuelas rurales que son en zonas de muy difícil acceso, donde hemos escuchado historias de, por ejemplo, en pandemia, de cómo los maestros hacían llegar las tareas o la información porque no tienen ni siquiera buen acceso a Internet. Y escuchar esas voces y llegar a esos espacios nos permite entender mucho mejor la diversidad también que hay dentro del contexto educativo, incluso hablando solo de escuelas públicas. Gracias, gracias por conversar, por compartir sus experiencias. Y la última pregunta, para después también invitarlas a que ustedes también nos propongan un ida y vuelta o sus resonares, sentires, es qué les gustaría a ustedes que ocurra, ¿no? Nosotros hoy con Luisa le presentamos nosotras este observatorio de nuestra escuela, que, que por sus vínculos ya se imaginan un poco estos sellos. Estuvimos haciendo una introducción, ¿no? Antes de estar acá filmándonos y compartiendo los proyectos en común, pero nos interesa particularmente que si nos pueden ustedes contar ¿qué les gustaría que ocurra acá? ¿Qué les gustaría que ocurriese en un espacio que tiene este nombre, esta presunción, ¿no? De ser Observatorio Latinoamericano de las Infancias? ¿Y qué nos desean para este ambiente? Y creo que a mí me gustaría que ocurran tres cosas. Una, poder tener una vinculación latinoamericana con otras organizaciones como nuestra escuela, en donde podamos como aprendernos unas a las otras. Y lo digo no solamente a nivel de discurso, sino visitarnos, conocernos, conocer el modelo, que ustedes conozcan a profundidad el modelo Educa y nosotros poder aprender de otros modelos así. Ese sería el primero, el de la vinculación. Dos, poder generar investigaciones, pero investigaciones de temas que normalmente no se investigan y que lo estamos viviendo en nuestras escuelas y con los estudiantes con los que trabajamos. Y me refiero a investigaciones desde quién es el perfil socioeconómico o quién es el perfil social de estas personas que nosotros atendemos, hasta compartir estadísticas de cómo estamos en temas, por ejemplo, de intereses personales de la gente, de los jóvenes que se están graduando de nuestras escuelas. ¿Dónde están nuestros egresados, por ejemplo, no? O sea, si somos una red que tiene un perfil común, ¿qué tipos de ciudadanos son los que están egresando de nuestras escuelas? ¿Dónde estamos haciendo la diferencia, por ejemplo, del sistema más estandarizado? Eso me parece fundamental, poder armar investigaciones muy en serio. Y la tercera me parece que podría ser unirnos como bloque para salir a buscar grandes fondos en conjunto, que eso para mí siempre sería como mi gran sueño, ¿no? O sea, como región latinoamericana, tres, cuatro países unidos por un solo proyecto y bajamos fondos de grandes agencias internacionales. Eso me parece que podría ser muy enriquecedor y desde luego, pues estarlos monitoreando en temáticas que son fundamentales. Por ejemplo, ahora que va a haber cambio de elección en México, pues va a haber cambios en el sistema educativo, a lo mejor no de fondo, pero sí a lo mejor algunos ajustes. Y así en los diferentes países tener un espacio en donde podamos dialogar en qué estamos cada una con estos cambios. Por ejemplo, después de pandemia, Ana Iris nos mantuvo como muy en Zooms que teníamos, ¿no? Dialogando, no sé si Luisa ya estaba en esa época, pero casi en pandemia tuvimos varios Zooms con Ana Iris en donde hablábamos de cómo se vivía la educación en en nuestros países en periodo de COVID, por ejemplo, y ahí Educa aprendió muchísimas cosas que después trajimos a México. Entonces me parece que la agenda puede estar así, se puede ir dando en función de los temas que nos interesa discutir, dialogar, y los otros dos pues me parece que sí podríamos como discutirlo y calendarizar y armar una agenda que nos ayude a empujarlo, ¿no? Para que sea una realidad. Todo puntos súper importantes y algo, a mí algo que me encantaría que sucediera justamente es que esta vinculación trascienda de la investigación
que podamos justamente aprender, tengamos la información, que tengamos toda esta investigación, pues que haya un buen seguimiento. Creo que eso es importantísimo, que haya un buen monitoreo y seguimiento a esto que va a suceder. A mí me gustaría agregar algo. Decir que, pues desde Educa estamos muy contentos de poder sumarnos al observatorio. Decir que nosotros vamos a ser sede en 2025 del Encuentro de Nuestra América y que ojalá también, pues a través del observatorio podamos convocar a las organizaciones, a las escuelas a venir a México al Encuentro de Nuestra América, que será en junio del 2025. Monse estará al frente de la organización junto con Jazmín, que ella es de ENA, nuestra escuela. Y entonces, bueno, estamos preparando un evento en el que pues nos enriquezcamos y a lo mejor podríamos dedicar un espacio para poder discutir sobre el observatorio, ¿no? Wow, gracias. Gracias por la potencia también de sus intervenciones. Y yo me despido ahora y les propongo que hagamos una ronda final. Si les parece que después de que yo termine, hable Luisa y bueno, nos despedimos también en ronda y también, bueno, les agradezco primero en términos personales y también a ustedes, Mónica, Monse, por este tiempo, por compartirse, por tomarse también el espacio de presentarnos a Educa México y por entrar a conversar con una red que es inmensa, que también nos da vértigo, y un poco con estas preguntas que quedaron en el backstage, pero que tienen que ver con que cada encuentro que vamos haciendo con Luisa, por ejemplo, a nosotros, también va conectando comunidades, diferentes experiencias, y ya se van gestando proyectos, ¿no? Y de ahí que les quiero contar que ya estamos, en un ratito vamos a juntarnos con Mónica de Alas, ¿no? Desde Guadalajara, con el espacio, y ya estamos pensando en proyectos de articulación que también son muy concretos, ¿no? Así que también les agradezco a ambas la precisión y la potencia de también disponerse a compartirnos orientaciones. Y bueno, contarles por ahí, junio 2025 podemos pensar una de las rondas que nosotros estamos pensando desde acá, de eso se trata, ¿no? De conversar y de poner en valor. Así que también quiero decirles que para mí es una emoción muy, muy linda haberlas escuchado hoy y viene resonando, esto se llama latidos porque también emula un ritmo y una musicalidad que creemos que tenemos en nuestra América, que bueno, que es poner en valor todo lo que hacemos por la educación, por los niños, ¿no? Por el ambiente, por este mundo que la modernidad, la colonización, pero también nuestros propios estados, ¿no? Erosionan cotidianamente. Entonces, agradecerles que en la crueldad de lo que en apariencias del mundo, sus voces nos vengan también a traer tanta vida, tanto impulso y tantas ganas de ponernos a proyectar. Así que gracias por darnos también la felicidad como algo importante para no olvidar y por motivarnos a ser muy operativos. También algo que aprendemos, creemos que son muy pensé calendarizar, ya aprendí varias palabras también de lo operativo, así que les agradezco eso en su deseo para este espacio. Así que gracias. Luisa, no sé Felices si de vos querés decir. participar, felices de participar. Gracias. Ay, no, decirles que recibimos todo con mucho cariño también, como ya saben, en esta relación también que nos supera a Fran y a mí, que tiene que ver con Ana Iris y nuestra escuela, pero también porque cada encuentro con ustedes, em, pues viene mucho desde el cariño y desde poder pensar y soñar juntas. Yo resueno con lo que dijo Fran un montón, como gracias por traer lo de la felicidad, porque está bien lindo pensar desde ahí. Digamos, hemos pensado mucho la condición de ser niñas, pero no habíamos pensado, hasta ahora no había traído nadie la condición del adulto que viene después, o les adultos que vienen después, y por ahí, pues es una idea que va a empezar a aparecer en esta primera apertura de la escucha de las redes educativas que somos, que es justamente algo que están poniendo. Sí, todo lo que proyectan como maravilloso, nos encantaría. Vamos a ver cómo lograr eh, hacer crecer esto, porque nos encantaría mucho monitorear, nos encantaría mucho crear datos también que sentimos que es algo que es una necesidad
¿no? Y cómo aprendemos unas de otras. Ahí paso a hacer la cuña de invitarles a que vean los otros materiales, les vamos a compartir el YouTube, porque es impresionante lo que está pasando en todos los países y hay mucho que tenemos que aprender unos de otros ahí, muy bello, y decirles que entonces está abierta también la invitación completamente a que participemos en otros espacios. Si nos quieren traer una conferencia desde Educa, por ejemplo, con Escuelas por la Tierra, de toda esta experiencia, para que ya nos quede un material que nos ayude a que otras personas en otros países empiecen a ver lo que hacen, pues totalmente bienvenidas. O también desde el programa, perdón que acabo de olvidar el nombre, pero de educación social y financiera. Fíjense que es muy bonito esto que latidos, porque al final latidos significa vida y yo creo que lo que tenemos en nuestras organizaciones es mucha vida, no solo por quienes estamos al frente o a cargo de una organización o trabajando en una organización, sino porque lo que hay en las escuelas, en las juventudes, en las infancias, es mucha vida y una vida por muchos años. Entonces es muy lindo el título que han dado y nosotros encantadas de participar y encantadas de sumar. También le daremos una pensada, pero cuenten con nosotros. Algo que hace muy bien Francisco, Educa Francisco, no quiero presumir, pero somos muy buenas organizadoras para lo que se te ocurra. Entonces, si de algo la experiencia logística que tiene la fundación, que tiene Montserrat, para coordinar, gestionar, organizar, de veras cuenten con nosotros de todo corazón, porque me parece que estas iniciativas son las que logran transformaciones, porque estamos trabajando en corto, en confianza y sobre todo con muchísimo cariño, que creo que es lo que nos mueve, ¿no? Sí, totalmente. A mí solo me gustaría también sumar un agradecimiento por ofrecernos este espacio de introspección y de recordar, de detenernos un momento con estas preguntas tan buenas para recordar por qué creemos en lo que creemos y hacia dónde queremos ir, hablar de felicidad y hablar de infancia y hablar de recuerdos, y es detenernos un poquito en este día a día lleno de trabajo para recordar por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, bueno, pues y sumándome a todo lo que dice Moni, encantadas de trabajar con ustedes y de formar parte de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias por este latido que va a circular en ECO entre esta nuestra América y gracias también por regalarnos, ¿no? tantas pistas muy oportunas y muy valiosas.